Estamos de regreso y en este tiempo queremos compartir sobre la voluntad. Quisiera leer Lucas 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo está diciéndole al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros vamos al Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Eso significa que nosotros podemos reflejar muchos de los atributos de Dios en esta tierra, como es el amor, como es la justicia, como es la santidad. Pero hay algo que es parte de Dios, que tiene que ver con su voluntad, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere establecer. Pero de alguna forma Él nos regaló eso también, que nosotros lo conocemos como el libre albedrío. Y cuando continuamos estudiando el Génesis, nos vamos a dar cuenta que fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios les dijo que no comieran, pero al final ellos tomaron la decisión de comer. Y básicamente lo que vemos ahí, pastores, es ellos salen de la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Y es ahí donde está lo interesante en cómo opera Dios. Porque Dios, cuando hablamos de libre albedrío, lo que Él estaba tratando de formar en nosotros es un diseño donde nosotros no fuéramos como robots, sino que pudiéramos tener la capacidad de decidir. Porque cuando hablamos de la voluntad, lo que estamos diciendo es que la voluntad es la capacidad dada por Dios a nosotros de poder tomar decisiones, de poder decidir en cada ámbito de nuestra vida. Entonces, si nosotros en un tiempo como hoy queremos desarrollar una vida donde podamos ver la plenitud de Dios, el eje central es que podamos unificar la voluntad de Dios, que de acuerdo a Romanos 12:2 es una voluntad buena, agradable y perfecta, y la podamos alinear a nuestra voluntad. Por eso es que Jesús, pastor, cuando oraba y los discípulos se impactaban por la vida de oración de Jesús, Jesús les enseñó el modelo de oración, el modelo de comunicación con el Padre. Y en ese modelo Jesús dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos da una plataforma extraordinaria a la hora de desarrollar nuestra vida, que tiene que ver con que la voluntad de Dios sea primero. Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo, está hablando Jesús, para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El hombre tiene una voluntad que Dios le dio, que llamamos libre albedrío. Dios tiene una voluntad eterna, soberana, porque Dios es eterno y soberano, pero Dios en su inmensa misericordia nos dio la capacidad de tomar nuestras decisiones. Para mí tiene que ver con la perfección del amor de Dios, que Dios nos hace a nosotros como una familia, una generación, como sus hijos, pero realmente nos da la oportunidad de amarlo genuinamente. Cada quien decide si lo ama o no lo ama. El amor a Dios está basado en obediencia. El que ama a Dios es el que obedece su mandamiento. La obediencia tiene que ver con la sujeción a la voluntad del Señor. Entonces, prácticamente cuando Romano dice que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios siempre y cuando renovemos nuestra mente. Dicha renovación tiene que ver con que nosotros entendamos un día que todo funciona y encaja en la voluntad de Dios. Es decir, Jesús vino y dijo: yo vine aquí a hacer una cosa nada más, a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús en el Getsemaní dijo: ok, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús dijo también: yo hago lo que el Padre dice que yo haga. Entonces,
en todo esto, el conocimiento de la vida de Dios en nosotros, tiene que ver con que Dios tiene una voluntad perfecta, soberana, y que nosotros jugamos un papel en esa voluntad. Ahora, yo como hombre tengo la decisión de sujetarme o no sujetarme. La sujeción o no sujeción tiene sus frutos, tiene sus condiciones a esa decisión. Entonces, si yo me sujeto a la voluntad de Dios, voy a cosechar según esa voluntad perfecta y agradable de Dios. Si yo me sujeto a mi propia voluntad, que es la lucha que hemos hablado del hombre natural, el hombre espiritual, el hombre carnal, donde entendemos que el hombre carnal quiere hacer su voluntad. Ahora, tiene derecho, porque si Dios le dio la libertad, tiene derecho, pero no quiere decir que le convenga. La Sagrada Escritura dicen que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hacer mi propia voluntad no es conveniente, porque cuando hago mi propia voluntad me alejo de la voluntad soberana del Señor. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cuál va a ser el fruto de hacer mi voluntad? Y es ahí donde le damos una ojeada al mundo. ¿Cómo está el mundo? Por hacer la voluntad. Cada día está más decadente, cada día hay más guerra, cada día hay más pobreza, cada día hay más enfermedad. Hasta que el hombre no renueve su forma de pensar con respecto a su voluntad, va a ser difícil que experimente, mejor dicho, imposible que experimente la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que esa es yo diría, la lucha de todos los días. Así es. Porque al final, cuando uno busca la definición de la palabra voluntad en el diccionario, dice que voluntad es la facultad del ser humano para gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada. Entonces uno muchas veces cuando reflexiona en esto se da cuenta de que realmente uno sí puede. Uno sí puede controlar sus acciones. Hay personas que dicen, pastor, no logro controlar algunos hábitos, no logro controlar algunas situaciones de mi vida. Alguien puede decir, de repente me enojo muy rápidamente, de repente cedo a la tentación. Y a veces pareciera como que poder desarrollar una vida donde hay dominio propio, una vida donde podemos direccionar nuestra conducta pareciera algo imposible. Sí. Pero cuando uno va a la palabra, la verdad es que es un atributo que el Señor nos ha regalado. Tenemos la facultad de gobernar nuestras acciones. Lo que pasa es que muchas veces ese proceso, esas decisiones que necesitamos tomar son una batalla interior que necesitamos entender también, no solo lo que está sucediendo en el ámbito natural o en el momento, sino la trascendencia de nuestras decisiones en un sentido de propósito y en un sentido de eternidad. Porque muchas veces nosotros podemos gobernar nuestra voluntad cuando estamos entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida. El libre albedrío, nosotros tenemos que verlo como un regalo maravilloso que Dios nos dio. Porque sería un poco triste querer seguir a Dios cuando realmente nosotros no podemos tomar una decisión. Y entonces Él lo que hace no es forzarnos, no es obligarnos, sino que realmente lo que Él hace es amarnos. Y lo que Él espera de nosotros es que nosotros respondamos a ese amor. Y lo que me gusta más de esta parte es que a través de esto nosotros podemos alcanzar la parte donde dice la palabra que amemos a Dios con todo. Si nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión, significa que nosotros a la hora de amarlo, lo vamos a amar con todo, porque nadie nos está obligando, no hay una presión, no hay ningún compromiso, sino que simplemente es una respuesta en amor a ese amor que Él nos dio primero. Vamos a ir a un corte y regresamos.